Vamos a empezar a grabar. Los modelos de función de transferencia caracterizan dos variables de proceso. Ok, exactamente. Entonces, antes de empezar a ver esto de las funciones de transferencia, yo les decía de este ejemplo que tenemos aquí a la derecha. Tenemos un sistema de almacenamiento de líquido en el cual yo tengo un flujo volumétrico de entrada, flujo volumétrico de salida, un tanque que se supone que es cilíndrico. Ese tanque tiene un volumen y ese tanque tiene una altura H del nivel de líquido. Entonces, mi ecuación diferencial o la ecuación diferencial que me queda es esa de la ecuación 2.54. Dice, nótese que la ecuación 2.54 parece un balance de volumen. Sin embargo, en general el volumen no se considera para fluidos porque este no se conserva. El único modo en el que se conserva el volumen, ¿por qué dice que no se conserva el volumen? Yo necesitaría que la densidad fuera constante. Entonces, bueno, vamos a ver, tenemos tres variaciones importantes en el proceso de almacenamiento de líquidos. Mi ecuación diferencial me quedaba así. Un área por una diferencial de altura con respecto al tiempo es igual a un valor de Q, que es esta que tengo aquí, de Q inicial, menos un valor de Q que sale, ¿verdad? Así sería. Esta es la ecuación 2.54, donde aquí QI es el flujo volumétrico de entrada y Q es el flujo volumétrico de salida. A es el área de sección transversal de ese tanque, este es A, y H es la altura del fluido, H. Entonces, esta es mi ecuación. Entonces, dice aquí una parte importante, dice, existen tres variaciones importantes de este proceso. Número uno, las velocidades de flujo de entrada o salida pueden ser constantes, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa si estas velocidades de flujo son constantes? Veamos, una consecuencia importante de esta configuración es que la velocidad de flujo de salida es independiente respecto al nivel de líquido sobre un amplio intervalo de condiciones. Lo que puede pasar es que yo al final aquí pongo una bombita que haga que el flujo de fluido siempre sea constante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pensemos, cuando yo tengo un tanque, imagínense así, tengo un tanque que al final tiene una línea de salida, ¿ok? ¿A qué velocidad se vacía ese tanque? La velocidad normalmente depende de la altura. Todos hemos visto este fenómeno. Si por ejemplo, tuviéramos un tinaco de agua, de concreto o un rotoplasma, que de repente tiene una fuguita aquí, tiene una fuguita ahí, un pinchazo de aguja, por el cual se le sale el agua. La velocidad a la que sale el agua no es la misma cuando el tanque está lleno a cuando esté ya cercano a este nivel, ¿verdad? ¿Dónde va a ser mayor? Cuando está lleno. ¿Ok? Cuando está lleno, la velocidad de salida de este flujo, a lo mejor mi chorrito de agua puede llegar hasta por acá, de la fuerza que tiene, ¿verdad? Conforme va disminuyendo el nivel, pues ya nada más va llegando hasta acá. Cuando llega al mismo nivel, pues a lo mejor nada más escurre. Ajá. Entonces, la velocidad de salida del fluido, que para mí sería Q, normalmente es proporcional a la altura del fluido, ¿ok? Entonces dice, ¿cómo evito eso? ¿Cómo evito eso? Ese es el caso 1, pues que yo pongo una bombita que tenga una velocidad de flujo constante y yo lo que hago es, cuando yo pongo una bombita aquí y hago que la velocidad de flujo sea constante, lo que estoy haciendo es que Q sea independiente de la altura. Y eso es lo que dice aquí. Dice, en consecuencia, Q es igual a Q barra, donde Q barra es el valor en estado estacionario. Para esta situación, el tanque opera esencialmente como un integrador de flujo. Eso no hay problema. La parte número 2 dice, la línea de salida del tanque puede funcionar simplemente como una resistencia al flujo del tanque, distribuida a través de la línea completa, o puede contener una válvula que proporciona una resistencia significativa al flujo en un punto particular. Ahora, aquí hace una comparación en el caso número 2, una comparación
entre, eh, entre el flujo de fluidos y las resistencias eléctricas. Entonces, en el flujo de fluidos, fíjense bien, en circuitos eléctricos tengo E, es igual a I por R, ¿ok? Y en electricidad, esta es densidad de corriente o corriente. R es la resistencia. ¿En qué se mide la corriente? La corriente en amperes, la resistencia en ohms y E, este es un voltaje o diferencia de potencial. Vamos a ver, vamos a recordar sus clases de electricidad. Para que yo tenga un flujo de corriente, por ejemplo, yo tengo un borne negativo, un borne positivo y tengo una pila, una batería llena de fluido de un ion. Ajá. Entonces aquí, para que ocurra el flujo de electrones de aquí a acá, para que ocurra la migración de electrones, yo aquí debo tener una diferencia de potencial. Ajá, que puede ser así. A esto se le llama fuerza electromotriz. O sea, es lo que hace que se muevan los electrones de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, piénsenlo bien. Si yo tengo un tanquecito que tiene una salida de agua abajo, lo que hace que haya flujo, o sea, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, que E es la fuerza electromotriz, que sería H. Ujú. Y es la densidad de flujo, o sea, esto, la I sería algo así como Q. Ajá. Y R sería la resistencia de la tubería a que este fluido abandone el tanque. Todos deben tener ya claro que, qué es lo que pasa en un tanque. Fíjense bien, tengo algo aquí, vamos a pensar, vamos a teorizar un poco. No va a ser lo mismo, no va a ser lo mismo que en este tanque yo tengo un tubo de salida aquí que mide 1 metro. Ujú. No va a ser lo mismo que yo tenga un tubo de salida que mide 1 metro a que tenga un tubo de salida ujú, que mida 10 metros. Ujú. ¿Por qué no va a ser lo mismo? Podría pasar que a lo mejor ese tubo de salida que fuera de 1 kilómetro y entonces el tubo ofrece tal resistencia al flujo que esto no se vaciaría, ¿no? A lo mejor no me creen, pensémoslo de otro modo. Imagínense que este tubo, además, pues tiene un diámetro. Ujú. Imagínense que tengo un diámetro de 10 centímetros. Imagínense que tengo un diámetro de 1 centímetro. Imagínense que tengo un diámetro de 1 milímetro. Obviamente la resistencia que ofrece cada uno de esos tubos, pues será diferente, ¿verdad? Entonces, esta resistencia que está en la ecuación 2.57, 2.56, determine de perdón, depende de un montón de cosas. Ajá. Depende del diámetro de la tubería, si hay una válvula aquí, pues la posición que tenga la válvula. Las válvulas normalmente quedamos que se ponen como un moño. Si es una válvula de control, ¿cómo se dibujan las válvulas de control? Con una especie de émbolo aquí, y esa es una válvula de control. Entonces la resistencia a fluir depende de varias cosas, ¿no? Aquí le ponen RB. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera este caso, en mi ecuación diferencial cambia, ¿ok? ¿Por qué de tener esto? El área de sección transversal por la diferencial de altura con respecto al tiempo es igual a la velocidad de flujo de entrada menos la velocidad de flujo de salida. Aquí yo sustituyo este por, eh, yo digo esto, la velocidad de flujo es proporcional a la altura e inversamente proporcional a la resistencia a fluir. Entonces, esta ecuación que era la 2.54 se convierte en la 2.57, que es A por DH en DT es igual a QI menos H sobre RV, que es la ecuación que tengo
en 2.57. ¿Hasta ahí está entendido el por qué? ¿Sí? ¿Entendieron? Sí, más o menos entendieron, están entendiendo. Este es el caso número 2, que la tubería ofrece una resistencia por sí misma. ¿De acuerdo? ¿Están entendiendo o no? ¿Ya estamos en la misma película o todavía les falta más? Ok, sí, Carlos Luna, de acuerdo. Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, el punto número 3 o el caso 3, quedamos. El primer caso es que yo le pudiera poner una bombita aquí que hiciera que el volumen de salida fuera constante, ¿no? Segundo caso, yo digo, bueno, el tubo que tiene de salida ofrece una resistencia por sí mismo y esa resistencia a fluir es proporcional a la altura. Porque aquí entonces en la ecuación 2.57 me queda algo que se parece a una ecuación diferencial lineal de primer orden. Ajá, que sería esto. Más h, bueno, aquí sería más eh, a, que sería más 1 sobre ARV por H es igual a QI. Y esta es una ecuación diferencial. A ver, perdón. Esta es una ecuación diferencial. Ajá. Se le llama ordinaria. ¿Por qué quedamos que se le llama ordinaria? Porque solo son derivadas de una variable independiente con respecto a una dependiente. Perdón, al revés. Derivadas de una variable independiente con respecto a una, perdón, dependiente con respecto a una independiente. Ecuación diferencial ordinaria. Se le llama lineal. Ajá. Lineal porque este término, la derivada, tiene un orden 1. Ajá. Lineal de primer, perdón, eh, aquí yo me equivoqué. Lineal es porque, no, sí, lineal es porque esto tiene exponente 1 y se le llama de primer orden. También porque las derivadas, no tengo esto, no tengo la doble derivada de h con respecto a t cuadrada. Esto es orden superior. Ajá. ¿Hasta ahí está entendido? Entonces, tercer caso. Dice, una expresión más realista para la velocidad de flujo se puede obtener cuando una válvula fija se coloca en la línea de salida y se puede suponer flujo turbulento. La fuerza motriz para el flujo a través de la válvula es la caída de presión. Esto de fuerza motriz siempre lo deben entender como que es la fuerza que hace que haya una migración de una cosa a otra, a otro lado. Por ejemplo, si es un flujo electrónico en electrones, la fuerza motriz es un voltaje. Uh-huh. Si es concentración, o más bien, si por ejemplo, imagínense un ejemplo sencillo, esto se ve en fenómenos de transporte. Yo tengo una fiesta, ¿ok? Tengo una fiesta que está dividida en dos salones, hay una puertita aquí hay 10 personas, o 15, pónganle 15 personas, ¿no? 15 personas, y aquí no hay nadie. Acá tengo refrescos y papitas y aquí tengo refrescos y papitas. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que en algún momento este cuarto pues, se va a llenar de personas. Bueno, no se va a llenar, ¿verdad? Probablemente tenga 8, 7, 7, 8, llega al equilibrio. Entonces, aquí, para que haya migración, la fuerza motriz es la diferencia, un delta de concentración, una diferencia de concentraciones, ¿ok? Entonces acá, la fuerza motriz que hace que haya flujo a través de una válvula, nos dice que es una diferencia de presiones. Esta fuerza motriz hace que haya movimiento, ¿no? Por eso se llama motriz. Entonces, dice, si se considera que la válvula es un orificio, un balance de energía mecánica o la ecuación de Bernoulli se puede utilizar para derivar la relación. Esta ecuación de Bernoulli nos dice que la velocidad de flujo en un orificio es igual a una constante de proporcionalidad que se llama CV asterisco, que multiplica a la raíz de la diferencia de presiones de la presión de la tubería menos la presión que está en los alrededores entre entre la constante de gravedad, no, entre ρ, entre la densidad. ¿Ok?
Normalmente para agua y orificios, esta CB se toma que es de 0.6. Obviamente esta constante de proporcionalidad depende del fluido, depende del tamaño del orificio, depende de la viscosidad del fluido, depende de varias cosas y normalmente para agua se toma que esa constante es de 0.6, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, miren. Eh, Dice, CB asterisco es una constante, el valor CB depende de la válvula en particular y la configuración de la válvula, qué tanto está abierta. La presión al fondo del tanque se relaciona con el nivel H por medio de un balance de fuerzas. Esto también lo debieron haber visto pues se le llamaba fenómenos de transporte o transferencia de momento, calor y masa. ¿Ok? En esa materia es donde se ve parte de esto. Entonces, la presión al fondo del tanque, esto lo pueden calcular con un cabezal de presión, es ρ GH. Entonces, si yo tengo esto ρ GH, ajá, si aquí tengo ρ GH, este valor de Q va a ser proporcional. La alfa es una constante de proporcionalidad. Ajá, aquí la voy a dibujar. Q es proporcional a la raíz de H. ¿Ok? La raíz de la altura en el tanque. H es la altura en el tanque. Y este es un tercer ejemplo. Esta ecuación, entonces, si H es la altura en el tanque, mi ecuación diferencial me queda así, miren. A por la diferencial de H con respecto al tiempo es igual, esta es la ecuación original, a QI menos Q. Si sustituyo esto, me va a quedar el área por la diferencial de altura con respecto al tiempo es igual a QI menos la raíz, aquí le podría poner menos alfa, raíz de H. Y esta ecuación deja de ser lineal. Es una ecuación diferencial, pero es no lineal. ¿Por qué? Porque tiene la raíz de h. Ya con que tenga esa raíz, el problema se vuelve no lineal. ¿Ok? Y es lo que tengo aquí, miren, en la ecuación 2.61, donde CB, pues sería mi alfa, mi constante de proporcionalidad. CB, por definiciones, o está definido como, así se lee esto, Casiel. Creo que ya les había mencionado que un igual con un delta arriba significa es por definición o se define como, ¿ok? Hasta ahí dice Zairi que creo que ya le di acceso, ¿no? Zairi, ¿está? Participantes. Zairi, ahí está. Listo. Entonces, hasta ahí. Ese problema lo tuve que ver o lo tengo que abordar porque viene en el capítulo 2, esa parte no se las presenté, y pues varios de los ejemplos o problemas del capítulo 4 se basan en este problema de eh, modelado de la altura de un tanque, ¿ok? Entonces vamos a continuar ahora sí con el capítulo 4, que son los modelos de funciones de transferencia. Dice, los capítulos 2 y 3 consideran modelos dinámicos en forma de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este capítulo se introduce una forma de modelar alternativamente con base en transformadas de Laplace, los modelos de funciones de transferencia. Ambos tipos de modelos, o sea, los de ecuaciones diferenciales y estos de transferencia, de ecuaciones de transferencia, se pueden utilizar para determinar el comportamiento dinámico de un proceso después de que ocurren cambios en las variables de entrada. La función de transferencia juega un papel importante en el diseño y análisis de sistemas de control. Un modelo de función de transferencia caracteriza la relación dinámica de dos variables de proceso, una variable dependiente o variable de salida y una variable independiente o variable de entrada. Dice, por ejemplo, en un reactor químico continuo, la variable de salida puede ser la concentración a la salida del reactor y la variable de entrada una velocidad de flujo y alimentación. Por lo tanto, la entrada se puede considerar como la causa y la salida un efecto. Los modelos de función de transferencia son aplicables directamente solo a procesos que exhiben comportamiento dinámico lineal, tal como procesos que se modelan por una ecuación diferencial ordinaria lineal. Y si el proceso es no lineal, se pueden hacer aproximaciones a modelos lineales. Esa es la parte que tenemos que saber hasta ahorita. Entonces dice, introducción a los modelos de funciones de transferencia. Un modelo de función de transferencia, y aquí tenemos el ejemplito, el bloque, ajá. Ahí nos dice que un modelo de función de transferencia
y nos dibuja un bloquecito. Imagínense que ahí tengo un bloque, algo donde ocurre un proceso, ¿no? Entonces tengo una entrada y una salida. Normalmente a la entrada se le conoce como UDT, una función, una función del tiempo, ¿ok? Y yo voy a tener una salida, a esa salida le voy a llamar YDT. Ajá. Aquí voy a tener un modelo, o sea, hagan de cuenta que es una caja negra donde entran datos, salen datos, ¿de acuerdo? Entonces, esta función de entrada, si yo la cambio al dominio de Laplace, pues ya no se va a llamar UDT, va a ser una U mayúscula en el dominio de Laplace. Si yo cambio esta salida al dominio de Laplace, yo voy a tener una Y mayúscula en el dominio de Laplace. Y la función de transferencia normalmente se representa como, y aquí vamos a ponerlo así, la función de transferencia normalmente se representa como una GS, y a esta normalmente también se le conoce como ganancia, o sí, ganancia, una función de ganancia. Y esa función de ganancia lo que hace es relacionarme la salida, pero en el dominio de Laplace, con respecto a la entrada también en el dominio de Laplace. ¿Hasta aquí alguna duda? Es lo que tenemos aquí en la página 4.2. Uh-huh. Hasta ahí más o menos. ¿Entendido? ¿Ahí vamos bien o no? ¿En qué andan? Contesten, escriban. Sale, Panchito ya escribió. Ok, ahí está. Jaciel también. De acuerdo. Hasta ahí, ahí vamos. Luego, dice aquí, entonces, lo que yo puedo hacer, y aquí me dice dónde, YS es la transformada de Laplace de la función en el dominio del tiempo y UDS es la transformada de Laplace de la función U en el dominio del tiempo, eso no hay problema. Dice, la función de transferencia en la ecuación 4.1 se expresa en términos de variables físicas, Y y U. Sin embargo, es más conveniente expresar las funciones de transferencia en términos de variables de desviación, que son las desviaciones de las variables con respecto a su estado estacionario o nominal. Las variables de desviación se definen como, y aquí les decía, la notación que usa el libro es importante manejarla. Una variable de desviación es Y, apóstrofe, es igual a Y menos la Y en estado estable o estacionario o la Y nominal. Por ejemplo, la U, variable de desviación, es igual al valor de U menos el valor de U nominal o en estado estacionario. Eso no hay problema. Y aquí dice, empieza con el primer ejemplo, pues se podría decir que numérico, bueno, no es numérico, pero es el ejemplo que relaciona mi problema de nivel en un tanque. Dice, considere un proceso de almacenamiento de líquidos. El modelo dinámico consiste en una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Y aquí lo que nos está poniendo, ¿qué ecuación es qué caso de los tres que vimos? ¿Se acuerdan cuáles fueron los tres casos? Es el segundo. Exactamente. El primer caso es que yo pongo una bomba para que la velocidad de flujo sea constante y aquí tengo QI y Q. El segundo caso es decir, bueno, al final del tanque hay una tubería y esa tubería presenta una resistencia a fluir y esa resistencia es proporcional a la altura que tenga, ¿no? Entonces, mi ecuación es esta. Uh-huh. El tercer caso nos dice que utilizamos la ecuación de Bernoulli y esta velocidad de salida está relacionada con la fuerza motriz, que es la diferencia de presiones, y la diferencia de presiones está relacionada con, bueno, y ahí en vez de quedarme lineal me queda la raíz cuadrada de la altura, ¿no? En el tercer caso. Este no lo vamos a ver ahorita. Entonces dice aquí, considera un proceso de almacenamiento. El modelo consiste en una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, que es esa ecuación 2.57. Ok, nos dice H, aquí hay que escribir. Uh-huh. A es el área de sección transversal del tanque. Ajá. Entonces, esa transversal del tanque, esta área de sección transversal, si yo dibujo mi tanque,
y le hago aquí y acá, el área de sección transversal pues es esta. Si yo considero un tanque que sea un cilindro cilíndrico, aquí sería pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces, h es la altura del líquido. ¿Ok? Queda menos de un minuto. Déjenme ver sus comentarios antes de que se nos acabe ese minuto. Ok, entendido el tiempo. Sale. Vamos a dejar esta sesión, vamos a entrar a la siguiente. Entonces aquí voy a dejar de compartir. Esto es lo que retuve mientras estás en el modo de pantalla completa. Los veo en la siguiente sesión.